he santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite allí mi nombre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas le volcó la mesa y los tiró al suelo la moneda, y los que vendían palomas le dije: quiten todo de aquí y no convierten en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tiene autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo, en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la Basílica de Letrán, que para nosotros un signo muy importante de lo que es la sede de la actuación del Papa en Roma. Y para nosotros es un sentido profundo de lo que es la santidad de Dios y la santidad de los santuarios de Dios, que desde toda parte del mundo empiezan a ser para nosotros luz de Cristo en las tinieblas, porque son lugares no solo de culto, sino de devoción, de evangelización, de espiritualidad, y que ayudan profundamente a encontrar el valor profundo de nuestra vocación y de nuestra pertenencia a la Iglesia. La primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47 justamente nos habla del templo que Ezequiel ve y el agua que sale del templo, que es el agua que da fertilidad y vitalidad. Tiene el significado figurativo, alegórico de lo que es el templo de Jerusalén, pero al mismo tiempo del templo de Cristo, que de su costado manara sangre y agua, y que esa agua era saludable, medicinal y que daba la vida, ¿verdad? Al mismo tiempo, el Salmo 45 nos dice: un río alegra la ciudad de Dios, justamente confirmando el sentido de la alegría mesiánica del templo de Jesús, que era el cuerpo de Él, y que al morir y resucitar iba a ser justamente la plenitud de la presencia de Dios entre nosotros, con este templo maravilloso de su propio cuerpo, que somos nosotros mismos, con el mismo espíritu que procede del Padre y del Hijo y que llena el templo. Y por eso el Evangelio de Juan toca el mismo punto, pero desde otra configuración. Jesús llega y cuando sube al templo encontró a los vendedores de animales, ¿verdad? Los cambistas, que obviamente vendían los animales para los que iban a sacrificar y ofrecer ofrendas en el templo de que se había construido en honor de Yahvé, para los sacrificios rituales. Y obviamente eso era el significado de la comercialización de la ofrenda. Y la ofrenda es algo que es puro, limpio, que procede del corazón, que no tiene precio. Es la ofrenda de la persona que a sí mismo se ofrece en sacrificio, junto al sacrificio del Señor.
y eso solamente Jesús lo podía venir a determinar y a manifestar con plenitud. El valor auténtico del templo, que es la casa del Padre, donde no puede haber comercialización, negociación con el mundo, sino evidentemente una entrega absoluta, una oblación absoluta, porque él se refería justamente al templo de su propio cuerpo. Y lo interesante es que Juan agrega al final que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había pasado. Claro, lo que hizo Jesús no fue cualquier cosa, porque obviamente tumbar la mesa, sacar a los vendedores, regar todo lo que había allí, había sido un gran alboroto, era justamente un gesto de profundo profetismo, y por eso los judíos le intervienen y le dicen: ¿y qué señal nos das tú para que, y con qué actúa y con qué autoridad estás manifestando con esto, destruyendo este templo? Le responde Jesús: y yo lo reconstruiré en 3 días. Obviamente se refería al tiempo de los 3 días de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que desde la muerte resucitó y que reconstruyó la plenitud de la presencia de Dios entre nosotros. Y por eso los judíos no captaban la profundidad de lo que Jesús estaba haciendo y anunciando. Pero para nosotros también es un mensaje. Estamos llamados a no comercializar con la fe ni por la fe. Estamos llamados a vivir la pureza en el mundo de la presencia de la auténtica acción redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, llamada a cooperar toda a esta acción redentora, se transforma en la única que puede justamente llevar a cabo la presencia de Dios en el mundo. Una iglesia de amor, de misericordia, una iglesia de oblación y de sacrificio, de la cual mana la fuente continua de la salvación a través de la vida sacramental, que desde el costado de Cristo sigue regando a través de los jardines del paraíso terrenal y del mundo la presencia de Dios, que con las aguas nos salva, nos purifica. Y por eso el Salmo dice: un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Es un llamado a la verdadera evangelización desde el bautismo, que nos transforma en todo, en parte viva del templo vivo, que es Cristo vivo, que es el cuerpo místico de Cristo. Que esta celebración de la Basílica de Letrán sea para nosotros motivo de renovación de la fe, de la esperanza, de la caridad y de nuestro testimonio en el mundo.